Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. En esta oportunidad tenemos un poco de eco, así que espero me escuchen muy bien. Así sucede. Eh, Quisiera darle continuidad a las exposiciones previas, tratando de regresarme un poco sobre la propia línea temática de la evolución de este mestizaje del derecho consuetudinario de los pueblos mesoamericanos, junto con el derecho común que trajeron los castellanos y demás naturales de la península ibérica, pues hace ya muchísimos años. Recordemos que al amalgamarse estos dos sistemas jurídicos, eventualmente significaron que uno prevaleció sobre otro, como fue el caso de aquellos pueblos de indígenas derrotados que terminan aceptando el sistema jurídico externo. Sin embargo, gracias a la administración que de alguna forma los propios reyes de la familia Habsburgo impusieron, pues existieron todavía reconocimientos muy concretos a la organización política, la jurisdiccionalidad, que los propios indígenas tuvieron antes de la llegada de estos conquistadores. De tal manera que en el periodo de los Habsburgo, como también ya lo expuse, vamos a tener no solo un reconocimiento formal y material de muchas de estas tradiciones y usos que los pueblos de indios, porque hay que destacar, entre paréntesis, que la expresión indio no es denostativa si hablamos de esa época histórica, ya que durante muchos años, no solo derivado de la confusión que el propio Cristóbal Colón tuvo a la llegada de estas tierras eh, lejanas del Atlántico, por pensar que estaba en el Indostán, tuvo, pero derivado de esa confusión, bueno, hoy sabemos que durante muchos años no solo se contempló el concepto de indio como natural de la India, sino que también se buscó equiparar parte de las estructuras sociales, que en este caso hablamos de una sociedad francamente estratificada y luego estamentaria, a la que llamamos un sistema de castas. Me parece que el sistema de castas en nuestro continente no es ni remotamente similar al que tuvo la India, pero sí se inspiró en la falsa creencia de que, bueno, estaban en el Indostán y por eso años después esta obstinación, esta necedad de calificarlos como indias occidentales y llamar a sus naturales indios e indias. Pero más allá de eso, más allá de este paréntesis que acabo de hacer, quisiera nuevamente reiterarles que el vínculo entre estos dos sistemas jurídicos pues es francamente generoso. Y es que eh, parte de los documentos, parte de las crónicas, parte de esta inspiración jurídica que permitió que pues, estos conquistadores retroalimentaran algunos de sus procesos de dominación, algunos de sus procesos de amalgamiento, eh, pues estuvo en las manos del último gran imperio derrotado, que es el imperio de los mexicas, la gran cultura náhuatl. Poco después, buena parte de este acervo, buena parte de estos testimonios van a ser coleccionados, van a ser documentados, muchos de ellos destruidos, pero buena parte van a ser preservados para poder crear una nueva aristocracia indígena en nuevas jurisdicciones a las que les conocimos como repúblicas de indios, en las que va a tratar de respaldarse, va a tratar de procurarse o preservarse parte de esa nobleza indígena que pues otrora tuvieron los grandes imperios, las grandes civilizaciones mesoamericanas, precolombinas, y en esta proyección, pues vamos a mantener algunas de esas instituciones, algunas de esas expresiones, manifestaciones, en ocasiones a veces dichos, en ocasiones historias, que pues prácticamente sobreviven a los 300 años de Nueva España y van a sobrevivir incluso al periodo que hoy conocemos como del México independiente y post-revolucionario, si hablamos de todos los años transcurridos. Pues bueno, voy a hablar justo de este proceso de fusión
entre los dos grandes sistemas jurídicos, el sistema jurídico mesoamericano, representado muy bien por los pueblos nahuas y demás pueblos que transitaron en la época posclásica, y el sistema jurídico castellano, basado en los usos y costumbres, instituciones y visiones de los visigodos, que durante la administración de los Habsburgo, pues va a generar nuevos panoramas, nuevos horizontes. Esto es muy atractivo para quien estudia historia jurídica o antropología. Hablemos primero de las manifestaciones orales que caracterizaron a los pueblos indígenas previo a la llegada de los conquistadores. Buena parte de todos estos testimonios, como ustedes seguramente imaginarán, fueron relatos orales. A estos relatos orales los vamos a llamar huehuetlatolis, que significan palabras dictadas por los ancianos o palabras que vienen de atrás, de tiempo atrás. Palabras que van a surgir del pasado, los huehuetlatolis. Estos huehuetlatolis, que la crónica indica que fueron transmitidos de manera oral generación tras generación, instituyeron principios vigentes en el orden social. No hay que olvidar que un principio no es otra cosa que un valor jurídico, algo que tiene pues un gran significado para el colectivo y que va a buscar ser preservado, eh, como es el caso hoy día de los derechos fundamentales. ¿Conectan? Bueno. Estos principios vigentes en el orden social, político, religioso del mundo náhuatl van a reunirse en relatos, en frases, en visiones concretas de los ancestros, y que van a buscar proyectarse hacia los descendientes más remotos a partir de la crónica. Todos estos huehuetlatolis van a ser traídos a la memoria a partir de la oralidad, o bien, en algunos casos, que es muy interesante, sobre todo en las ciudades mucho más desarrolladas o en las comunidades con una infraestructura un poco mayor, estas crónicas eventualmente van a ser retratadas en documentos muy antiguos llamados Amochtli, que son libros ancestrales, quizá los que principalmente fueron víctima de la destrucción por parte de algunas personas que vinieron del viejo continente o vinieron de Europa, y que presumiendo herejía, pues bueno, simplemente se encargaron de erradicar estos amoshlis, pero muchos sobrevivieron. Incluso podríamos calificar a la visión del propio Fray Bernardino de Sahagún, que eh, algunos de estos relatos que quedan en papel, hoy llamados códices, pues nos van a hablar de muchas de estas instituciones normativas que tenían los pueblos mesoamericanos. Los huehuetlatolis eran transmitidos principalmente por la oralidad, como ya lo manifesté, independientemente de que tuvieran una conexión con los amochtlis, y eran los ancianos los encargados de dirigir estas palabras de generación tras generación. Por eso llegar a la edad adulta no implicaba simplemente el descanso para muchas actividades, sino simplemente la reformulación del tipo de actividades que se van a desempeñar dentro de un tejido social. La tercera edad para los pueblos mesoamericanos implicaba una gran sabiduría, por eso preferentemente rodeaban a los monarcas o a los grandes señores o a los grandes gobernantes de las principales comunidades, y también van a hacer las bibliotecas vivas que desafortunadamente las pandemias, o más bien las epidemias desencadenadas por el mestizaje en el siglo XVI, pues van a mellar, van a destruir, ¿no? Imagínate que 8 de cada 10 relatos los tienen los ancianos en su mente, y son las principales víctimas de las enfermedades traídas desde Europa. En fin, estos huehuetlatolis refieren crónicas, principios, tradiciones y en general todas las normas sociales que el Estado, eh, que al Estado le caracteriza. Por eso hablar de la voz del Tlatoani como la única fuente del derecho para los pueblos nahuas es muy atrevido,
porque también los pueblos nahuas generaban influencia sobre otros pueblos más lejanos y estos pueblos a su vez tenían sus propias normas de carácter social, las cuales cumplían pues prácticamente las mismas características del derecho positivo, simplemente que no eran creadas por algún órgano legislativo o no eran deliberadas previamente por toda la comunidad, como quizá pudo suceder en Suiza hace muchos años y que quizás sigue sucediendo en algunas otras partes del mundo actualmente, ¿no? No era fruto de ese proceso lógico, racional, científico, pero el hecho de que un anciano retuviera en su mente buena parte de estas crónicas, instituciones y normas, les hacían coercibles, ¿no? Les hacían obligatorias para el resto de la población, sea por un uso natural eh, un uso natural de la fuerza, moralmente hablando, o incluso el uso de la fuerza por parte del Estado en caso de su incumplimiento. El valor de los amoshtlis también fue muy relevante, aun cuando no eran tan comunes como lo fue la propia oralidad, que la religión tuvo a bien retomarles en el proceso de evangelización. Por eso la preocupación de muchos sacerdotes dominicos, franciscanos, en conectar con esa, eh, pues esa buena práctica. Cada una de estas palabras antiguas, y me refiero a los huehuetlatolis, eran entendidas como piedras preciosas. Y quisiera aquí leerles rápidamente algo que el propio Fray Bernardino de Sahagún relata, captura en una maravillosa obra que les recomiendo, Historia General de las Cosas de Nueva España. Este libro lo pueden encontrar gratuito en PDF. Si quisieras que te lo compartiera, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo o hazme, si lo estás viendo, me refiero a este video por otro medio, remíteme un correo electrónico con mucho gusto te voy a atender o como notificación, no sé, pero te haré llegar la liga del libro porque es una joya. Fray Bernardino de Sahagún expresa o captura una de estas manifestaciones que los ancianos tenían frente a sus descendientes y en el que este anciano o anciana depositaba el conocimiento en la nueva generación, manifestándole lo valioso que era cada uno de los vocablos pronunciados, cada una de las historias relatadas. Escuchen, hijo mío muy amado, nota bien las palabras que quiero decir y ponlas en tu corazón, porque las dejaron nuestros antepasados viejos y viejas, sabios y avisados, que vivieron en este mundo. Es lo que nos dijeron y lo que nos avisaron y encomendaron que lo guardáramos como en cofre y como oro en paño, porque son piedras preciosas, muy resplandecientes y muy pulidas, que son los consejos para bien vivir, y que no hay raza ni mancha. Dejároslas los que perfectamente vivieron en este mundo. Imaginemos que nuestra constitución, nuestras leyes, en general todas nuestras reglas de convivencia, no solo son fruto de un proceso legislativo riguroso que se enmarca dentro del derecho positivo, evidentemente encuadernado por las leyes fundamentales o por esta manifestación absoluta, clara de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Imaginemos que nuestras leyes, nuestras normas, nuestros principios son la representación más significativa de nuestro pasado, más significativa del amor de nuestros ancestros. Es la pieza del rompecabezas que nos sirve para entender buena parte de nuestra evolución y quizá también es el elemento que nos va a permitir conectar con nuestro futuro. Por eso, la familiaridad de las instituciones jurídicas con los propios pueblos originarios en Mesoamérica, pues era tan predecible. En el año de 1543, Andrés Alcovis, de una serie de códices que reunió,
en una compilación que denominó Estas son leyes que tenían los indios de la Nueva España, Anáhuac o México. En este espléndido trabajo que retrata muy bien Jorge González Galván en un libro que también les recomiendo mucho, no sé si lo puedan conseguir, que se llama El Derecho Consuetudinario Indígena en México, una obra coordinada por José Emilio Ordóñez Cifuentes. Se dio testimonio de los manuscritos pictográficos que invariablemente podemos calificar como normas, registros fehacientes de una tradición escrita que durante muchos años se nos insistió que jamás existió. Y es que eh, buena parte del relato histórico que se nos ha enseñado tradicionalmente nos habla de que los pueblos mesoamericanos eh, no pudieron transmitir a las nuevas generaciones suficiente información porque por lo menos los pueblos del posclásico, los de atrás es mucho más complicado, todo lo tenían en una calidad oral, cuando realmente, como ya lo pronuncié, aun cuando sí fue una prioridad transmitir de boca a oído, de boca a oído el pasado, las instituciones, sí se generaron amochtlis. Eh, es muy interesante ver cómo la naturaleza jurídica de las disposiciones compiladas era reafirmada por buena parte de aquellas conductas que, de acuerdo a estos amochtlis y algunos huehuetlatolis, eran castigadas con la muerte. Imaginemos, pues, un escenario donde eh, los pueblos originarios basados o inspirados en sus más grandes temores, en sus más grandes aversiones, eh, documentaron y transmitieron a otras y a otros cuáles eran aquellas prácticas que no podían ser toleradas jamás. ¿Te preguntas cuáles son? Empecemos con algunas. Castigadas con la muerte, la mala brujería, el asalto de caminos, el incesto, el adulterio, el travestismo, la traición, la aplicación corrupta de justicia, robo en mercados públicos, robo de maíz, salvo los viajeros que podían tomar en el camino el maíz que pensaran o creyeran necesario para alimentarse y así poder continuar el viaje, porque hasta eso existía cierta tolerancia frente a necesidades urgentes. Pero estas conductas o estas prácticas eran o bien temidas o aborrecidas por su eh, daño al tejido social y evidentemente a la posibilidad de conectar con el entorno natural. Recuerden que hablamos de una justicia con un sustento cosmogónico, conectar con los dioses, conectar con el entorno natural, conectar con el tiempo. Bueno, estas eran algunas de las prácticas que se castigaban con la muerte. Es irremediable hacer esta pequeña comparación sobre algunos de los actos más repudiados por los pueblos mesoamericanos, sintetizados en esta visión de los Amochtli o los Huehuetlatolis de los mexicas, compararlas quizá con los cantos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde nosotros vemos, por ejemplo, en el canto del infierno, cómo se describen buena parte de estos 9 submundos, estos 9 inframundos, donde hay un espacio reservado, por ejemplo, para las personas que son blasfemas o herejes, un espacio para las personas iracundas, eh, un espacio también para los extorsionadores, para los traidores, las traidoras. Parece mucho, ¿verdad? Son conductas que, más allá de un proceso legislativo, para una sociedad simplemente son inadmisibles. Por eso Jorge González Galván, como seguramente ya lo habré reparado en alguna de estas exposiciones virtuales, afirma, porque sigue vivo el maestro, eh, el derecho no existe, dado que todos los pueblos manifiestan una intuición según un orden un tanto imaginario.
de acuerdo al mismo tiempo, ¿no? Este tiempo, el presente, un mismo lugar, en el lugar donde nos encontramos. Y es muy valiosa esta aportación porque quizá también nos permita conectar eh, sin caer en lecturas metafísicas, mágicas, en donde buscamos forzosamente algún antepasado alienígena que compartió la misma información del lado del océano A y del lado del océano B, pero sí explica en gran medida cuáles son las conductas más abominables, menos admisibles para cualquier cultura en el mundo, ya que tanto la Edad Media se manifestó a través de esta Divina Comedia, que después fue maravillosamente ilustrada, según entiendo, en Florencia, como lo hacen también en los Huehuetlatolis y en los Amochtlis, indicando qué conductas pues van a ser castigadas con la muerte. Eh, esta pertenencia a la comunidad me llama mucho la atención porque casi todos los pueblos han afirmado que estar dentro de la comunidad que comparte una misma identidad significa trascender, significa fortalecer y evidentemente eh, eh, guarda pues la primera gran premisa moral que es eh, a contribuir. Si tú no perteneces a esa comunidad y a esa identidad, pues bueno, desafortunadamente muchos pueblos han sido tan radicales para pensar que alguien que no pertenece a esa comunidad, pues es incluso una persona enemiga. Algunos otros han sido más ingeniosos, algunos pueblos han sido más ingeniosos que otros y han considerado que esas comunidades son aliadas, pero bueno, realmente la historia nos dice que si no eres parte de una comunidad, es porque estás quizá en contra de esa comunidad. Por eso vemos, por ejemplo, que en la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el primer infierno, se guarda un espacio para todas y todos aquellos que no fueron bautizados a la tradición cristiana, católica, ¿no? Entonces, pues de una vez, de golpe y porrazo, ya quitaste a todos los musulmanes, a todos los judíos, a todos los que no forman parte de tu visión de la vida. Y quizá también esto no solo lo vamos a ver en una cultura judío-cristiana, sino en todas las culturas precristianas o que crecieron paralelamente al cristianismo, pero en otros momentos y en otros lugares, como fue, bueno, no en otros momentos, en otros lugares como fue Mesoamérica, donde igual la no pertenencia a una comunidad era una condena de muerte. Una de las grandes sanciones que cualquier pueblo mesoamericano podía tener era el exilio, y esto era una afección importante. La ley en los dominios nahuas debía aplicarse por el soberano consciente y consistentemente, de modo que beneficiara a toda la sociedad y no solo a los comparecientes. Esta actitud de la autoridad frente a la aplicación del derecho confirma una vez más la indisolubilidad del poder político con el sistema jurídico. El nahuatili, que es una expresión utilizada para referirse a la ley, si ustedes el día de mañana en alguna investigación asociada a Mesoamérica escuchan la palabra nahuatili, es muy probable que lo hagan en un contexto normativo, entraña en su etimología dos posibles significados: hablar fuerte o bien dar órdenes. Por eso el Tlatoani, que es el gran orador, el venerable orador, eh, es fuente de nahuatili, que es, insisto, hablar fuerte. Cuando tú das órdenes, gritas a veces o hablas con con un impulso categórico, imperativo mayor al de tu conversación habitual, ¿cierto? Bueno, dense cuenta lo descriptivo que pueden hacer, de que pueden ser algunos vocablos en aguas. Y siempre el nahuatili, pues fue reservado en primer orden para el Tlatoani, el venerable orador, la máxima autoridad. Por eso, a diferencia de otros pueblos que van a vincular la máxima autoridad en un rex o en un imperator, los mexicas van a asociar, y en general la tradición agua va a asociar la autoridad a aquella persona que en primera instancia tiene el derecho a hablar. Las palabras son valiosas, el silencio es valioso, pero
el que las palabras puedan ser pronunciadas de forma correcta y con el significado suficiente, eso es lo que va a caracterizar a la autoridad frente a los plebeyos, al resto de la población. Los atributos del derecho de los nahuas se ven reflejados coincidentemente en otros sistemas jurídicos mesoamericanos, en los cuales la normatividad pues era obedecida a través de un proceso de escuchar y obedecer. Y no un leer obedecer como sucedió en buena parte de Europa, sobre todo luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, perdón, eh, pues sí, de esta caída de este imperio en el siglo V después de Cristo, y que va a dejar una tradición, sobre todo para los glosadores y posglosadores, de documentar todo el derecho que eh, pues nació de la tradición románica, pero particularmente nació de la gran habilidad y de la gran herencia compiladora de Justiniano, ¿no? Un emperador romano oriental que pretendió con todas sus fuerzas reconquistar el lado occidental del imperio, no lo logró, se le atravesó una peste por ahí, ¿no? Una invasión y una peste, la muerte de muchos de sus soldados, y pues se quedó en las manos con una obra impresionante, ¿no? El digesto, las institutas, las novelas, eh, bueno, en fin, todo el derecho justiniano que permitió que universidades como Estrasburgo, Salamanca, Bolonia, pues hicieran esfuerzos maravillosos para mantener esa herencia escrita, esa formalidad, y así tratar de alinearse con algunos de los usos y costumbres de los pueblos bárbaros para generar el derecho que hoy en el mundo pues sigue sentando eh, pues las bases del orden social. Eh, el orden de los pueblos nahuas basado en la oralidad no solo representó una transmisión histórica, sino que en su instrucción y obediencia también observó esta manifestación bendita de lo que era la versión ideal que los dioses quizá imaginaron para los seres humanos. Es no solo conectar con tu pasado, no solo conectar con el deber ser para las personas, sino también conectar con una visión de organización, automatización que los propios dioses imaginaron para el resto de la humanidad. Eh, Respecto a este tema, Bernal Díaz del Castillo describe uno de los episodios ideales para comprender la dicotomía del sistema jurídico náhuatl, ¿no? Que no solo, insisto, representó una instrucción y una obediencia, sino que eh, también se formalizó más allá del oír y hacer, eh, también se representó en obras pictográficas, en estos amochtlis. Él recordemos, tuvo la oportunidad, y me refiero a Bernal Díaz del Castillo, de participar no solo con Hernán Cortés en el proceso de conquista acaecido entre el año de 1519 y 1521, que eh, pues terminó materializándose de forma prácticamente definitiva, y digo prácticamente porque hubo muchos pueblos a los que todavía faltó vencer, pero pues prácticamente definitiva, el 13 de agosto de 1521, Bernal Díaz del Castillo acompañó a Hernán Cortés, pero no a Hernán Cortés, acompañó a Juan de Grijalva, a Hernández de Córdoba en expediciones previas a las costas del hoy llamado México. Entonces, Bernal Díaz del Castillo tenía una gran experiencia, y créanme que en este último viaje, pues lo menos que podía hacer era documentar pues todas las peripecias que experimentó. Y él retrata nuevamente esta dicotomía del derecho indígena, del derecho nahua, de que por un lado es oral, por otro lado es pictográfico, por un lado va a retratar historia, por otro lado pues va a retratar la visión ideal que tienen los dioses. Lo va a retratar con este pasaje que quiero leerles. Imagínate a Bernal Díaz del Castillo, cierra un poco los ojos, ponte en su lugar. Estás dentro de la sala de los oidores, del Real Consejo, del Huey Tlatoani. Alguien ha sido condenado o ha sido condenada a la muerte.
o al menos ha sido condenado por una alta cuantía, ya sea a indemnizar o a cumplir con una sanción. Y están frente al monarca porque van a apelar en última instancia la resolución. Tlatoani, cabe señalar que tenía una facultad de atracción de muchos asuntos, pero entrar a esta sala, a este gran pabellón al que propio Hernán Cortés algún día ingresó, implicaba una gran formalidad. Cuando están ante el gran Moctezuma, con los ojos bajos y ante su llegada, hacían tres reverencias. Entonces le mostraban el litigio, uno de estos papeles, de estos documentos pintados, eh, que retrataban en su propio contenido, en este contenido gráfico, sea en pañuelos o en manteles de nequén, retrataban el hecho por el cual se presentaban. Entonces, con varitas muy delgadas y finas, eh, los litigantes, las litigantes, señalaban cuál era la causa del conflicto de una persona a otra. Terminada esta exposición, dos hombres viejos que pertenecían a este consejo de ancianos que funcionaba como un senado romano para el propio Tlatoani, le decían a Moctezuma cuál era la justicia existente, qué tenía que hacerse de acuerdo a los Huehuetlatolis o bien eh, a los Amoxtlis preservados. Entonces, el Tlatoani volteaba ante las personas y con pocas palabras terminaba y señalaba a la persona que debía arreglar las tierras o a los pueblos. Entonces los litigantes, sin derecho a réplica, tenían que salir viendo hacia el Tlatoani con los ojos con la mirada ligeramente caída, encorvados, en símbolo de solemnidad, sin contradecirlo. Salían de este espacio. El Tlatoani no estaba exento de las órdenes que dictaba, es decir, él sabía perfectamente que cuando reconocía la justicia, lo que ellos llamaban justicia, que para nosotros es derecho, también reconocía que eventualmente se tenía que obligar a lo mismo que él pronunció. Aún en su posición de soberano, el Tlatoani debía acatar cualquier disposición emitida con calidad de obligatoria. Es de destacar la naturaleza del derecho náhuatl, que aumentaba su rigor drásticamente al ser aplicada a clases dirigentes. De esta forma, no solo se perseguía alcanzar justicia, sino además dar un mensaje contundente a la sociedad, a la aristocracia, que aquellas conductas que podían admitirse y aquellas que no, aplicaban para toda la población. Como ya se mencionó, buena parte de las sanciones, algunas de las más rigurosas, fueron aquellas que se le impusieron a funcionarios o a gente privilegiada, pues contrario a la lógica de Europa, aquellos que ostentaban cargos públicos o gozaban de beneficios especiales eran doblemente responsables frente al pueblo. A mayor responsabilidad, mayor castigo. Aplicando entonces el mismo razonamiento, los mexicas no manejaron un concepto de igualdad. Los derechos tenían que ganarse. Es así que podemos encontrar una forma primitiva de meritocracia. La justicia, como le he verbalizado hasta este momento, era denominada Tlamelahuaca, Chinsistli, un nombre muy complicado. Reunía en su etimología la acción de enderezar y la concepción de una línea recta, por lo que en su contexto pretendía enderezar aquello que había estado doblado. Si ustedes tienen curiosidad y el día de mañana estudiando introducción al estudio del derecho, preguntan cuál es el origen de la palabra derecho, es muy similar a lo que acabamos de escuchar. Y voy a tratar de leerlo por sílabas para que ustedes puedan comprender esta gran palabra en náhuatl. Tla, me, la, wa, ca, china, listli. Tlamelahuacachinalistli. Es la manifestación, la expresión correcta de un vocablo en náhuatl, de un nahualismo. La palabra derecho
nació del ius romano, pero el ius y el iura venían de justicia. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, la palabra pasa a los pueblos bárbaros, y para los pueblos bárbaros, las expresiones en latín no necesariamente tenían un lugar. Así que la palabra ius o iura, que significan justicia, o correcto, pasa al pueblo galo y se convierte al francés en la palabra droit, que significa para el pueblo galo recto, o como después se tradujo al español, al castellano, derecho. Es esta estafeta de traducciones lo que hoy dio resultado a que al conjunto de normas o a la ciencia jurídica que estudia en general a las normas, bueno, ciencia jurídica que estudia eh, la justicia o el orden social, le llamemos derecho. Para los pueblos nahuas era algo muy similar. Enderezarlo doblado es lo que finalmente significa esta extensa expresión. Esta tarea de aplicar justicia o de enderezar lo doblado recaía en diversos tribunales de los dominios nahuas. El Tecali era la casa del Tecutli, y ante los Tetecutin, que eran los jueces, comparecían los macehuales. Macehuales en náhuatl significa gente común, ¿no? Bueno, macehual es la expresión en náhuatl, en castellano es gente común o población general. Y el plural de macehual es macehualtin. Ellos acudían al Tecali con estos jueces para dirimir principalmente asuntos relacionados con divorcios, matrimonios. Los miembros de este juzgado eran elegidos de manera ordinaria dentro de sus barrios. Los barrios en agua se llaman calpulis y eran nombrados directamente por el señor, el principal, el jefe del señorío donde se encontraban, o bien por el tlatoani, quien orgánicamente pues estaba arriba de todos los calpulis. Eh, en fin, existen muchas otras personas que participan en la justicia náhuatl y en general en la justicia mesoamericana, pero esto va a tener un impacto eh, muy notorio a la llegada de los conquistadores y sobre todo a la asociación entre el derecho de los Habsburgo, este derecho castellano inspirado en las instituciones visigodas, eh, que pues tenían como principal fuente del derecho no solo sus usos y costumbres, sino también lo que la Iglesia Católica afirmaba. Recordemos que el derecho que trajeron los castellanos, por un lado, era un derecho civil, un ius civile, que regulaba todas y cada una de las acciones emprendidas, ejecutadas por las personas, por los ciudadanos, pero por otro lado, también había normas que no necesariamente eran organizadas o presididas por las autoridades civiles, sino también por las autoridades eclesiásticas que buscaban regular los temas de la conducta, del espíritu, y que también había un compendio grande de delitos disfrazados de pecados. Por eso se dice que el derecho que implantaron los castellanos no saltó tanto del derecho que tenían los pueblos consuetudinarios, porque en general, sea el derecho civil castellano o el derecho eclesiástico, el cual fue representado por muchos años por el Tribunal del Santo Oficio, conocido también como Santa Inquisición, pues eran leyes severísimas, eran leyes muy rigurosas, ¿no? El propio George Valiant afirma que la ley de los mexicas era una ley severísima. De hecho, desde la infancia, cualquier individuo que tenía parte en estas comunidades mexicas seguía una conducta social correcta o debía seguirla. El que violaba sufría serias consecuencias. La sanción que se aplicaba, como ya lo escuchamos, pues iba desde la muerte hasta el hecho mismo de generar una situación de esclavitud o de mutilación, ¿no? El Códice Florentino, por ejemplo, establecía para la gente alcohólica o para quienes se emborrachaban, eh, pues la siguiente advertencia: has caído en las garras, has entrado en las fauces de una bestia salvaje, has agitado a la justicia, ¿no? Emborracharse con pulque, además de que era un sacrilegio, o con cualquier otra bebida
porque alterabas tu estado mental, tu estado de vigilia, implicaba también que pudiera ser eventualmente negligente o peligroso para el resto de las personas. Y eso es un derecho construido a base del temor. En fin, el derecho náhuatl es un derecho consuetudinario totalmente. En el periodo de los Habsburgo vamos a ver muy presente esta visión de, de preservar buena parte de estas estructuras, buena parte de esas instituciones. Por tal motivo, se mantiene la figura de nobleza, se construyen una serie de jurisdicciones a las cuales las vamos a llamar repúblicas de indios. Los caciques, que como ya lo platiqué en otra exposición, en lengua araucana, pues son gente de mando, gente aristocrática, eh, va a ser reemplazada por la figura del gobernador de indios y la figura del cabildo de indios. Así que poco a poco, esta estructura que entregó la autoridad de pronunciar al derecho, de eh, transmitir el derecho, de continuar finalmente con esta gran cadena de instituciones y normas tan propia, ¿verdad? De los Amoxtlis, de los Huehuetlatolis, pues se va a ver reemplazada por algunas estructuras municipales con una evidente identidad romana, ¿no? Para empezar, vamos a ver que a la aristocracia, a la vieja nobleza de los indígenas, se le coloca ahora como aristocracia dentro de sus jurisdicciones. Y estas jurisdicciones van a ser municipios. En la vida de los Habsburgo van a ser alcaldías, más allá de municipios, aunque es la misma estructura, solo que en un modelo político diferente. Hoy les llamamos municipios porque son propios del federalismo, pero en ese entonces las alcaldías tan propias también de Roma, pues van a estar dotadas incluso de la misma infraestructura urbanística que cualquier otra ciudad para el imperio castellano. Eh, la vieja nobleza se convierte ahora en aristocracia, se le coloca en la posición de alcaldes o gobernadores, se les pone también en cabildos y con eso se mantiene la idea de que ellos son la principal fuente del derecho para sus comunidades, siempre y cuando no vayan en contra de lo que establezcan también los propios conquistadores y eventualmente también la iglesia católica. Esta nobleza fue muy severa, fue muy cruel con los propios ciudadanos indios, es decir, los indios nobles, ahora reconocidos como la clase gobernante por el propio gobierno de los Habsburgo, ahora con esa potestad, esa renovada autoridad, va a comportarse de manera déspota, va a ser severa, va a ser rigurosa, va a ser sumamente violenta con quienes están en la parte de abajo de su cadena. Pero la visión de los Habsburgo es que si finalmente eran gobernados por su propia gente, pues seguramente también iban a tener una continuación de sus costumbres, iban a seguir creciendo y finalmente no iban a rebelarse en contra del pago de tributos, ya que las instituciones antes encontradas se parecían mucho también a las instituciones que los eh, castellanos y en general cualquier otro habitante de la península ibérica tuvo que reconocerles a los musulmanes conquistados o a los judíos que también así fueron sometidos. A estos nuevos miembros de la nobleza, los Habsburgo, pues les facultaron, por ejemplo, recibir el pago de tributos de sus vasallos, de sus ciudadanos. Eh, Se les exoneró de pago de tributos personales al rey, ya que formaban parte de esta nobleza, una nobleza india, pero nobleza al fin. Se les habilita para poder poseer tierras y cobrar rentas de las mismas. Así que técnicamente las autoridades hispanas garantizaron que los vínculos políticos, culturales, sociales y patrimoniales se preservaran pese a la conquista, siendo así que los después llamados españoles solo fueron una nación más en la gran geopolítica de Mesoamérica que intervino
al imperio más grande en ese momento, ¿no? Pero ya sabíamos que había una constitución pluricultural, una constitución multinacional. La llegada de un imperio desde el Océano Atlántico no significó más que la llegada de otro actor en esa geopolítica. Y que respetó además buena parte de los usos y costumbres que geopolíticamente ya se tenían. Pese a estar obligados a dar cumplimiento a las órdenes de los invasores, la mayoría de nuevos gobernadores, nuevos alcaldes de indios, la gente de los cabildos, velaron principalmente por sus intereses personales. Dejaron de lado las obligaciones de hispanizar y cristianizar a sus vasallos, y esa libertad que les fue dotada por los Habsburgo, discretamente arrebatada de los Habsburgo, porque fueron los Habsburgo, sobre todo respetando las leyes de Toro que la familia de los Trastamara a través de Isabel la Católica y de su testamento indicó, manifestó, fue lo que logró mantener a una aristocracia sana y de alguna manera también a los indígenas debajo, porque aún siendo vasallos injustamente tratados y francamente orillados a las peores ignominias, ya sabían qué hacer, ya tenían más o menos una nación, una noción de cómo responder frente a lo que dispusieron sus nobles, lo que dispusieron sus líderes eh, que, que, bueno, finalmente a mi gusto se corrompieron un poco, pero se preservó este orden indígena. Eh, Tras la desaparición de la figura de los caciques, esta desaparición que se inspiró justamente en los primeros años de conquista, y también la extinción de la figura de señor de naturales, nace formalmente la imagen, como ya lo comenté también en mis exposiciones, de gobernador. Esta idea se concreta en el año de 1549 y es en una cédula del 19 de octubre de ese mismo año en donde se mandó que los mismos indios se escojan unos como jueces pedáneos regidores, alguaciles y también escribanos o bien ministros. La idea de una raza conquistada y otra conquistadora nunca pudo derribarse del todo. En la parte superior de la pirámide podían distinguirse las autoridades peninsulares y cualquiera de sus descendientes. Abajo, como vasallos, los indígenas y sus dirigentes. Hasta abajo, los mestizos ilegítimos, no reconocidos por sus padres o sus madres castellanas. Y finalmente, en la base, como una subhumanidad, todos los esclavos, los menesterosos y bien los vagabundos. Esto nos relata perfectamente cuál era eh, el escenario de, eh, de, esta, de este mestizaje entre las instituciones novohispanas y las instituciones mesoamericanas. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Ha sido un placer escucharte este día. Hazme llegar tus comentarios, cualquier interrogante a mi correo o bien por este medio. Estaré muy contento de apoyarte. Cuídate mucho.